En Al Día Noticias establecemos comunicación con el doctor Oscar Quintero aquí en emisora.5. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Un gusto acompañarnos aquí en Al Día Noticias. Bueno, vamos a hablar sobre una investigación que muestra que envejecer de forma saludable comienza con la nutrición, pero antes hay que destacar pues la formación que tiene nuestro invitado de hoy, es director médico de Abbott, médico gastroenterólogo y nutriólogo, pediatra, endoscopia digestiva, epidemiólogo, especialización en docencia universitaria, atención hospitalaria y ambulatoria, investigación y docencia, Fundación Cardioinfantil, Hospital Pediátrico, y la lista es mucho más larga, así que tiene una formación muy importante y admirable. Doctor Quintero, hablemos de esta investigación que muestra que envejecer de forma saludable comienza con la nutrición. Bienvenido. Sí, pues muchísimas gracias y un abrazo a toda la audiencia. Realmente envejecer es parte de la vida, todos lo sabemos, ¿no? Pero digamos que a medida que vamos envejeciendo, las prioridades que tenemos van cambiando. Primero pueden ser un poco como si el metabolismo va bien o no va bien, pero más adelante probablemente nos preocupará más actividad física, deterioro mental, qué tal dormimos, si tenemos dolor o no tenemos dolor. Entonces, las grandes preguntas son, ¿cómo puedo mantenerme bien en mi mente? ¿Cómo puedo seguir siendo independiente en casa? ¿Cómo puedo seguir el ritmo? Y entonces, por eso la nutrición es una respuesta súper adecuada. Ustedes deben saber que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que esta década es la década del envejecimiento saludable. Y eso significa buena función física, buena función mental a medida que va pasando el tiempo. Este nuevo estudio desarrollado en Colombia muestra un impacto positivo de un programa de manejo nutricional en el bienestar físico y psicológico. Es decir, que esta es una muestra que se hizo solo en Colombia. Sí, así es. Es un estudio bien interesante, es un estudio hecho en Colombia, pero es el estudio más grande de este tipo que se ha hecho en toda Latinoamérica. Y es que en el caso de Colombia, por ejemplo, hay más de 7 millones de personas mayores de 60 años, eso es casi el 14-15% de toda nuestra población. Y un gran problema, para que tú sepas, es que todo lo que tiene que ver con una mala nutrición, con malnutrición, ya sea por deficiencia o por exceso, puede afectar casi 1 de cada 3 adultos mayores en nuestro país. Entonces, son unas cifras demasiado altas. Y como ya sabemos, esa mala nutrición lleva a que no tengamos ese envejecimiento saludable, problemas físicos, problemas mentales, problemas de independencia. Entonces, por esto, este estudio es tan importante. Muestra que cuando aplicamos un programa completo de educación, de nutrición, de actividad física, todas estas personas que se incluyeron en el estudio, que tenían algún problema de salud o que habían sido recientemente hospitalizadas, tienen una mejoría muy importante en toda la parte clínica y física. ¿Y tiene datos del estudio de cuántas personas se abordaron? Y claro que sí, mira, son más de 600 adultos mayores en Colombia. Todos estos personas que participaron en el estudio habían tenido una hospitalización recientemente o estaban manejando alguna enfermedad crónica Ujú. y estaban o con un problema de nutrición o con un riesgo de nutrición. Entonces, se aplican a este programa, educación, ejercicio, nutrición especializada durante 2 meses, 60 días completos, y los investigadores hacen un seguimiento tanto personal como a través de telemedicina. Ves que ahora toda esta tecnología nos permite estar muy conectados, entonces a través de telemedicina también se hicieron los seguimientos para que tuvieran un apoyo continuo, reforzar como la participación en el programa, y al final lo que se encuentra es que todas estas variables que se miden en calidad, en mejoría de la condición nutricional para estas personas que fueron apoyadas por el programa fueron muchísimo mejores. Entonces, los resultados no son solamente para las personas, para los individuos, sino también para nuestro sistema de salud. Ves que tenemos muchas noticias y hay mucha conversación y mucha discusión ahora sobre la salud, y también estos programas muestran que se pueden reducir los costos que hay en atención médica por diferentes enfermedades. Claro, es que si hay una buena nutrición, se evitan enfermedades y si se evitan enfermedades, se ahorra dinero, se ahorra. Así es, así es. Entonces,
Bueno, envejecer es parte inevitable de la vida, pero a medida que envejecemos, nuestras prioridades a menudo van cambiando. ¿Cuáles son esas recomendaciones para tener presente que uno diga, bueno, cuando usted tenía 20 años, usted podía consumir esto, pero ya que tiene 60, por favor, ya no lo haga más? Sí, pues mira, digamos que es, claro, necesitamos tener hábitos de vida saludable y esos hábitos vienen incluso desde la infancia, ¿no? Tenemos cosas de alimentación, de actividad física. Ves que ahora tenemos también muchos problemas, no solamente en Colombia, sino también en otros países, de esta malnutrición en el sentido del exceso, ¿no? El sobrepeso, la obesidad y todas las enfermedades que puede traer esto, problemas cardiovasculares y otras cosas. Entonces, lo que necesitamos hacer es contemplar todos estos hábitos que son saludables, todas estas esferas de la vida y hablamos de actividad física y ejercicio. No necesitamos ser unos maratonistas todos. Podemos solamente dejar de usar el ascensor y usar la escalera, caminar, no ser sedentarios. Si ahora estamos en nuestra oficina o trabajamos frente al computador todo el tiempo, hacer pausas activas, levantarnos, hacer ejercicio, hacer un poco de movimiento. Y claro, la alimentación, que es lo que tú me preguntas específicamente, necesitamos que sea una alimentación, no hay ningún alimento malo, pero sí los excesos o las deficiencias son las que nos castigan más. Entonces, debe ser completa, debe ser suficiente, debe ser adecuada, necesitamos evitar el exceso de calorías, necesitamos evitar las calorías vacías, todas estas bebidas azucaradas, este tipo de cosas, necesitamos evitar las grasas procesadas. Entonces, las frutas, las verduras deben ser parte importantísima de nuestra alimentación y cuando por alguna razón se ha tenido un problema de salud, una hospitalización, se necesita una intervención nutricional, una alimentación con nutrición especializada. Hay suplementación, hay productos especiales, entonces con el seguimiento, con el apoyo del equipo de salud, el médico, nutricionista, la enfermera, se pueden hacer partícipes de estos programas en los cuales se consideren todas estas variables. Bueno, ¿y cuál es uno cómo hace para saber que está consumiendo exceso de calorías? ¿De dónde están las calorías? ¿Solo en las harinas? Eso es muy importante. Mira, todos los nutrientes, los macronutrientes que son carbohidratos, grasas y proteínas, todas tienen calorías. Claro, por supuesto las grasas tienen más, pero aquí digamos lo importante es que como necesitamos vigilar nuestro peso, nuestra composición corporal, y eso tiene que ver con nuestra salud o con nuestra enfermedad, lo que necesitamos, esto es como tener el dinero en el banco, ¿no? Cuando yo deposito mucho y no retiro, pues se me empieza a crecer la cuenta y me vuelvo un millonario. Entonces no quiero ser un millonario de calorías. Y al contrario, si yo gasto demasiado y no estoy allá depositando, pues voy a quedar en un déficit, en una deficiencia. Entonces, Ujú. en realidad, lo que necesitamos es que un adulto, de acuerdo a las recomendaciones de las diferentes sociedades científicas, necesita aproximadamente entre unas 1.800 y 2.000 calorías en el día. Nuestra alimentación colombiana es deliciosa totalmente, pero tiende a ser con muchas calorías y con mucha grasa. Piensen ustedes, por ejemplo, en una sopa deliciosa como un ajiaco o en una bandeja paisa. Son 2.000 calorías completas. O sea, te puedes estar comiendo todo lo del día en un solo momento. Entonces, más que empezar a contar caloría por caloría, Ujú. lo que necesitas es que en tu plato esté la salud, sea un plato saludable. La mitad del plato, solo verduras de cualquier color, de cualquier tamaño, y la otra mitad del plato, la mitad, Ujú. una harina, arroz, papa, lo que quieras, no es toda la olla del arroz, por supuesto, sino, o no son todas las papas, un par de papitas medianas, y el otro cuarto de ese plato es la proteína. Siempre pensar que por lo menos un par de veces a la semana, yo sé que a veces hay dificultades en conseguir ciertos alimentos y otras cosas, pero al menos un par de veces a la semana que tengas un pescado que tiene otros nutrientes diferentes del de las carnes rojas y todo lo demás, pero fíjate que al final, más que tratar de contar exactamente, decir, no, yo no me puedo comer un pedazo de pan, o no, es tener ese plato saludable todos los días. Doctor, ¿se recomiendan ayunos prolongados como para contrarrestar si uno come mucha harina, muchas energías, muchos carbohidratos? Mira, esa Tener es una unos pregunta. tiempos largos de no Sí. comer nada para poder que el cuerpo consuma eso. ¿Usted cómo ve esas recomendaciones de ayunos prolongados?
Mira, esa es una pregunta bien interesante. Los científicos, los médicos, la ciencia de la nutrición ha avanzado mucho ¿Sí? en eso que tú estás conversando en este momento que se llama el ayuno prolongado. Exacto. El ayuno prolongado hay diferentes formas de hacerlo. Puede ser que todos los días estés ayunando 18 horas, por ejemplo. Puede ser que un par de días de la semana escojas para no comer en 24 horas, por ejemplo. O sea, hay diferentes formas. Ujú. Pero es muy importante que todos entendamos que estas, digamos, estas formas específicas de tratar de controlar el metabolismo, tratar de controlar el consumo calórico, deben ser supervisadas por un profesional de salud. Si tú tienes una condición especial de enfermedad crónica, tomas algún medicamento, estás en sobrepeso y lo que quieres es controlar tu peso, de pronto hay otras cosas que tienes que hacer antes. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque malinterpretamos el ayuno. Entonces, bueno, yo no voy a comer nada el resto del día, pero ya me comí las 2.000 o 3.000 calorías, ahora tampoco me está sirviendo. La mayoría de los estudios dicen que el ayuno prolongado puede funcionar siempre y cuando el total de calorías que estás consumiendo en el día no sean en exceso. Entonces, aquí sí es muy importante, no se puede dar una generalidad, sino que necesitamos, de acuerdo a cada caso, a nuestra edad, nuestra condición de salud, si tenemos cualquier condición de enfermedad, que el profesional de salud nos haga un plan y nos determine qué puede ser lo mejor. Pero eso está muy de moda y se escucha mucho en las redes y todo, entonces tengan mucho cuidado con ese tema. Sí, es cierto. También he escuchado que para bajar de peso, que es sinónimo de salud, al igual que hacer ejercicio es sinónimo de salud, recomiendan hacer dieta de grasas. Ya, ya. Mira, no es bueno. Algunas personas también tratan de quitar del todo de su alimentación los carbohidratos y comer solamente proteínas, por ejemplo, que Ujú. tienen un contenido calórico diferente, pero eso cambia tu metabolismo. Otra vez necesitamos ir a un equilibrio, una alimentación completa, adecuada, suficiente. Y lo que pasa con los problemas de peso es que cuando hacemos estas dietas, tan estrictas, tan severas, digamos es que yo tengo una reunión y entonces voy a una fiesta y me voy a poner un traje, entonces necesito bajar rápido unos kilos de peso para poder ponerme mi traje Mm. y resulta que llego a la reunión y ya acabo con todo el restaurante, eso no me sirve y estoy subiendo y bajando y cada vez puedo perder unos kilos, si perdí dos, si no me sigo cuidando en la siguiente semana, no solamente gano esos dos, sino gano dos o tres más. Entonces, tiene que ser muy constante, tiene que ser muy consistente y sobre todo, por ejemplo, el adulto mayor o el adulto mayor que ha tenido problemas de enfermedad, que ha estado hospitalizado, si no cuida su alimentación, si no cuida su peso, si no hace parte de un programa completo, va a tener muchas dificultades. Mira que cuando se participa en un programa de intervención nutricional, se puede mejorar el bienestar psicológico, se puede mejorar la calidad de vida. El adulto mayor puede tener mejor movilidad, mejor autocuidado. En nuestro estudio que estábamos comentando hace un rato, casi las 3/4 partes de los participantes mejoraron en sus funciones cognitivas. O sea, no solamente es de salud física, sino también de salud mental. Entonces, está muy bien como tú dices, vamos a preocuparnos por nuestra nutrición, pero vamos a ser muy cuidadosos y asesorarnos de los expertos para las cosas que vamos a hacer en casa. Claro, siempre ir acompañado de un experto en nutrición o el médico. También dentro de estas maneras de llevar la vida, hay gente que deja de comer carne porque en la medida que llega a cierta edad, no, es que la carne se convierte en un problema cuando uno ha entendido que la carne es hace parte de la nutrición de una Sí, sí. persona. Pues mira, es que, digamos, ahora también bajo la supervisión de un profesional de salud bien entrenado o un nutricionista, una nutricionista que lo sepa hacer muy bien, está perfectamente aceptado tipos de dietas especial como las dietas vegetarianas o el veganismo, que es el vegetarianismo pues extremo, o cuando a ti te cae mal un alimento, probablemente de forma natural tú lo excluyes un poco. Entonces, yo te diría que no está mal que tú decidas no comer carne, por ejemplo, carnes rojas o carne de res o algún alimento en particular. Lo más importante es que eso debe ser conforme a tus necesidades nutricionales. Es decir, cuando tú no comes carne, por la razón que sea,
necesitas recibir esos nutrientes de otra forma. Entonces hay combinaciones de otros alimentos, hay que poner incluso muchas veces hay que recibir suplementos de algunas vitaminas, algunos minerales en particular. Entonces no está mal ser vegetariano, por supuesto que no, eso digamos muchas personas en el mundo por razones religiosas, por ejemplo, lo son, pero sí necesitas tener un cuidado para que estemos seguros que recibes la cantidad total de los nutrientes que necesitas para tu actividad normal. Entonces, vuelvo, sabes, el punto que creo que es muy importante en esta conversación en este momento es que necesitamos tener la asesoría para que si a mí no me cae bien un alimento y yo lo quiero evitar o yo quiero tener un plan de alimentación específico, fíjate que en países como el nuestro, como nuestra bella Colombia, tenemos temporadas, ¿no? Hay frutas que están más en un tiempo y de pronto están más escasas o más costosas. Eso se puede, la dieta es muy social, muy cultural, tiene muchas cosas de cambio, pero siempre, siempre asegurándonos de cumplir esos requisitos nutricionales, y ahí la asesoría de un profesional de nutrición es fundamental. Pues qué buena noticia que usted nos ha traído, doctor Oscar Quintero. El programa de manejo nutricional mejora y apoya el bienestar físico y la calidad de vida del paciente. Según esas cifras que usted nos ha mostrado, el 84% de los participantes mejoraron su bienestar psicológico, el 76% de los participantes mejoraron su calidad de vida al tener una mejor movilidad y autocuidado, como el baño, el aseo. El 75% de los pacientes mejoraron la función cognitiva, el 48% de los participantes había mejorado la funcionalidad física. En esto de la actividad física, 30 minuticos diarios de caminata apenas o menos o más. Mira, la actividad física es muy importante, pero no es solamente, digamos, ese caminar en el centro comercial viendo las vitrinas. Eso no es suficiente. La Organización Mundial de la Salud nos dice que 150 minutos a la semana, 150 minutos a la semana, y ahí hay indicaciones del tipo, de la frecuencia, de todo. Es esta actividad que tú sientes que te acelera un poquito el corazón, ¿no? Mm. Tú sientes que estás un poquito acelerado el corazón, esa es la actividad que funciona. Entonces, si tú haces, y ojo, que la Organización Mundial de la Salud está pensando en que deberían ser más minutos, lo está estudiando y de pronto después nos cae la noticia y nos dice, ya no son 150, son 180 o 200 minutos. Pero más allá de eso, como todos tenemos Y actividades, digamos, niveles de 150 nos da actividad distintos. para 30 minutos de lunes a viernes. Exacto, exacto, pero una actividad que tiene que ser moderada, no puede ser algo leve, pero ¿sabes qué te voy a decir ahí? No todos tenemos la misma condición física para hacer ejercicio, entonces la invitación es que empecemos poco a poco y vayamos aumentando. Si yo no hago nada de ejercicio, voy a empezar con usar la escalera. Voy a empezar con caminar de pronto un poco más en lugar de tomar un bus o un taxi o usar mi carro, voy a caminar un poco más. Voy a hacer las pausas durante mi trabajo y voy a pararme y voy a salir y dar una vuelta y regresar. Y poco a poco ir viendo, pero sí, lo ideal es que hagamos más de 30 minutos de actividad moderada todos los días, al menos unos 5 días a la semana. Doctor Oscar Quintero, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto conversar y pues hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, el doctor Oscar Quintero, a propósito de esta noticia que hemos traído para nuestros oyentes, que es bien importante. Una investigación muestra que envejecer de forma saludable comienza con la nutrición. Bien importante esta información que nos ha traído el doctor Oscar en el día de hoy. Al Día Noticias con JohnDidier.com